חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. La lección 9, señales de alerta. Es la introducción todavía, y aquí vamos a hablar de mandamientos negativos 1 y 2. La idea principal nos dice es: ningún otro pecado tiene tantos mandamientos negativos relacionados con él. Aquí haciendo énfasis a la Shonara. En esta sección el Hafetz Haim empieza a detallar los mandamientos negativos que uno transgrede cuando habla de la Shonara. Uno queda impresionado por el hecho de que no hay otro pecado en la Torah que tenga tantos mandamientos negativos relacionados a él. Pero si consideramos la siguiente analogía, podremos comenzar a entender la razón de ello. Si estuvieses caminando por la calle y pasaras frente a una casa abandonada, es probable que encuentres una simple señal de no entrar fijada en la puerta. Ciertamente no sería seguro entrar. El piso pudiera estar podrido y un mal paso podría significar un daño. Pero la única advertencia es este simple letrero de no entrar, porque el daño potencial que uno se puede causar al entrar en esa casa probablemente no sería catastrófico. Por otro lado, si fueras a entrar a una instalación de misiles nucleares, verías señales de advertencias millas antes de llegar al lugar. Serías advertido de antemano: cuidado, se está acercando a una instalación de misiles nucleares, solamente personal autorizado. Y a medida que te acercas más a las instalaciones, las advertencias serían más alarmantes y la seguridad sería todavía más fuerte. Todo en proporción al daño potencial que tu transgresión podría ocasionar. El Hafetz Haim nos ha enseñado que la Shonara destruye el mundo, que destruyó el Bet HaMikdash y que puede destruir nuestro lugar en el mundo venidero. Hashem, por el gran amor que tiene hacia nosotros, tomó un pecado que podría estar limitado a un mandamiento negativo y lo multiplicó 17 veces. Estos mandamientos son señales de advertencia para todos nosotros a lo largo del sendero de la vida cotidiana, dejándonos saber en términos claros y dramáticos que cuando abrimos nuestra boca para hablar, estamos entrando en un territorio extremadamente peligroso. El lado positivo del poder de hablar es la Torah y el rezo, pero el lado negativo es la destrucción real. Entonces, bueno, aquí nos da esto una advertencia bastante fuerte. Dice: la Shonara es como si se tratase de una bomba nuclear. Entonces, a tal grado que dice que es capaz de destruir el mundo. Entonces estaríamos hablando, me acuerdo que hay en la página del Sismológico Nacional hay una tablita con las proporciones que corresponden de TNT, ¿no? Entonces hay una proporción de que creo que 1000 toneladas de TNT equivale a partir de la Tierra a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la Shonara, equivalente a destruir todo el mundo, ¿no? El Hafetz Haim comienza con el mandamiento primario en contra de hablar la Shonara y Rehilut, y nos dice en Vayikra 19:16: Lo telech rahil be'ameja, no pregonarás maledicencia entre tu pueblo. En su definición literal, un rahil es un pregonador. El Hafetz Haim pregunta: ¿quién es un pregonador? Alguien que recolecta información acerca de lo que unos dicen y se la pregona a otros. En el caso clásico de Rehilut, una persona le dice a otra: ¿sabes lo que dijo de ti? Entonces, bueno, aquí ya hablamos de Rehilut cuando queremos dar la información de alguien a otra persona. Muy bien, entonces la abrumadora cantidad de resentimiento en oficinas, casas y vecindarios proviene de la falsa creencia de que es bueno y útil reportarles a las personas cualquier comentario negativo que se ha hecho sobre ellos. Muchas personas actúan de acuerdo a la teoría de que es necesario saber lo que otros dicen sobre ellos, pero en realidad, dice el Hafetz Haim, el Rehilut no tiene ningún propósito positivo. Por el contrario, solo crea enemigos. Enfatiza que aunque la información sea absolutamente verídica, el relatarla a otros destruye el mundo. Entonces, bueno, aquí está la falsa creencia, ¿no? Y esto es algo que inclusive a veces muchas personas dicen: no, yo no me molesto si me dicen las cosas, ¿no? Al contrario, o sea, me sirve a mí la crítica. La realidad es de que no es así. En el fondo, muchas veces, aunque la gente diga eso, sí les causa dolor. Les causa dolor cuando uno les da un reporte, Dios no lo quiera, negativo, ¿no? sobre algo. Entonces ahí es donde el Hafetz Haim nos va a ayudar de cómo, cuando querramos ayudar a alguien, cómo hacerle, ¿no? A través de
la halajá nos va a ir diciendo en qué momento es el momento propicio para poder hablar sobre un aspecto negativo. Pero aquí la primera enseñanza es ahora sí que no hablar de las cosas negativas de alguien más. ¿Por qué? Porque eso es lo que destruye el mundo principalmente. Inclusive hay aquí una historia de dos hermanos, que ya las han de saber, que cuenta de dos hermanos que el uno al otro, pues uno decía, no, mi hermano tiene muchos hijos, pero no tiene suficiente sustento. Yo quisiera ayudarlos. ¿A qué podría hacerle feliz a él? Dice, bueno, quizás si yo llevo un poco de mi cosecha y le pongo ese extra en la suya, a lo mejor eso lo hace feliz. Y mientras tanto el otro dice, no, pues mi hermano es muy rico, pero no tiene hijos. Entonces, ¿qué le podría hacer feliz a él? Bueno, a lo mejor tener un poco más de cosecha. Entonces este hermano también decide tomar parte de su cosecha y llevarla al otro hermano. Entonces, bueno, aquí, de alguna manera, la parte que se aplica es de que ellos veían una necesidad. O sea, al final de cuentas, ellos buscaban la forma positiva de ayudar, ¿no? Entonces, caso contrario, se habla en otros hermanos que un hermano le dice al otro, bueno, no le dice al otro, sino que él decía en sí mismo, dice, no, mi hermano es muy tacaño, tiene mucho dinero y sabe que yo tengo muchos hijos, ¿por qué no es capaz de darme aunque sea un poquito? Mientras que el otro decía, bueno, mi hermano tiene muchos hijos y no es capaz de venirme a visitar ni de permitir que yo esté con sus hijos. Entonces, bueno, pasa el tiempo y dice que finalmente ambos hermanos se encuentran, primero el de la primera historia, el de estos dos que uno lo compartía al otro. Y entonces pues, ellos habían visto a lo largo del tiempo que nunca disminuían su cosecha. Decían, bueno, es que yo le llevo a mi hermano y nunca veo que baje. Y decía a su otro hermano lo mismo, ¿no? Entonces una ocasión dice, no, tengo que investigar qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces en la noche van viéndose y demás y se encuentran en un punto. Dice que ahí donde se encontraban en ese punto, en ese momento Akadosh Baruj Hu estaba viendo y dijo, o sea, el otro hermano se ve y dice, tú eres el que me das cosecha y tú me dabas a mí, hermano, y se dice que se dan un abrazo tan grande y tan cariñoso que realmente eso llama la atención a Akadosh Baruj Hu, que Akadosh Baruj Hu en ese momento dice, en ese lugar donde están estos dos hermanos con esa muestra de amor tan grande, ahí voy a hacer mi Bet HaMikdash. Entonces que ahí es donde se hizo el Bet HaMikdash. ¿Qué pasó con los otros dos hermanos? Dice que otros dos hermanos, sintiendo esa ira, se encuentran, y ahí donde se encuentran, tienen un duelo a muerte. Finalmente los dos perecen ahí. Y si en ese lugar donde los dos perecieron, Akadosh Baruj Hu miró y dijo, ahí voy a hacer un lugar de idolatría. Bueno, ese lugar de idolatría pues sigue vigente. No es necesario decir el nombre, pero es una ciudad completa. Entonces, casi, ¿no? Entonces, bueno, el consejo que nos da Hafez Haim es no hablar de Hilut, o sea, no decir maledicencia, ni siquiera nosotros mismos, y eso es por el bien de nosotros, así tengamos mucha curiosidad de saber qué están diciendo de nosotros, no preguntar y no forzar a la gente a que transgreda. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta después que inclusive que nosotros estemos autorizándolos, estaremos transgrediendo. Pues que acá yo reconoce. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך
מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי, תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי, תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה של